¿no? Sabemos que por definición es el registro eléctrico de la actividad o registro gráfico de la actividad eléctrica cerebral espontánea, ¿no? Entonces este registro lo vamos a adquirir a través de electrodos de superficie. Existen electroencefalogramas incluso con electrodos tipo agujas, ¿no? Intraoperatorios, pero no es lo común, lo frecuente. Lo frecuente es realizar este estudio con electrodos de superficie colocados en la superficie del cuero cabelludo, ¿no? Lo más próximo a él, porque sabemos que la gran mayoría de las personas tiene cabello, a veces cabello muy poblado, que dificulta la aproximación de los electrodos al cuero cabelludo. Y para esto, para favorecer el contacto y la continuidad de la transmisión eléctrica, se utilizan pastas conductoras especiales. Aquí podemos ver un esquema del sistema 1020. Es un sistema internacional que por convención se ha adoptado así para estandarizar todas las adquisiciones de electroencefalograma que se hagan bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, se utilizan letras por la inicial de lo que correspondería al lóbulo sobre el cual se proyecta este electrodo, ¿no? F frontal, T de temporal, P de parietal o occipital. La línea media por convención es Z, y si estará hacia la región frontal, FZ, si estará en la región central, CZ, y parietal, PZ. Incluso algunos utilizan electrodos en OZ, ¿no? Que sería la región occipital, pero central, en la línea media. Entonces, ¿por qué se ha determinado el sistema 1020? Porque estos números correlacionan las dimensiones de ciertas distancias que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un punto de reparo anatómico es el nacium, otro el ilion u occipucio, y se traza una línea que une estos dos relieves óseos, y que, si bien es cierto, se parecen en dimensiones entre una y otra persona, pero no van a ser exactamente iguales. Por eso que la localización de los electrodos puede tener ligeras diferencias, ¿no? Según la dimensión de la cabeza. Y esto es mucho más notorio cuando comparamos, por ejemplo, un estudio hecho a un adulto, un estudio hecho a un lactante. Entonces, estas distancias se miden y se dividen en porcentajes. Por eso es 10-20. Entonces, una distancia tomada será porque seguramente estamos valorando el 10% de esa dimensión, y el 20% porque estamos utilizando el 20% de esa dimensión. Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces, de esa dimensión tomada o medida desde el nacium hasta el ilium, se divide en que el 10% o a una distancia que resultaría el 10% de toda la longitud total, se pone el primer electrodo, que sería el prefrontal 1. Y a partir de este electrodo contamos el 20% de la distancia total. Y entre un electrodo y otro consideramos el mismo 20%. A excepción del último tramo, en el que también nuevamente se utiliza el 10% de la distancia, ¿no? Al ilion. Entonces, esto es para la disposición, digamos, sagital o parasagital, como observamos aquí, 20%, 20%, esta otra es 20% en sentido parasagital, y en sentido transversal o coronal también, ¿no? Tenemos las distancias extremas son solamente el 10% y las otras 20% de toda la dimensión. De tal manera que la localización de cada uno de estos electrodos se proyecta sobre la región anatómica, una región anatómica constante que va a mostrarnos cierta información. Por ejemplo, a nivel prefrontal, frontal, central, parietal, occipital. Y los números que siguen a estas siglas o a estas letras estarían también localizando al electrodo, de tal manera que todos los números impares corresponden
al hemisferio cerebral izquierdo y los pares al hemisferio cerebral derecho. De esa manera se establecen algunos montajes, como el bipolar, por ejemplo, en halo circular, es decir, se definen los canales que van a ir graficando la actividad eléctrica de esa zona, de un bipolo, por eso que el montaje es bipolar, entre dos electrodos, el prefrontal y el frontal 7, ese es un canal que va a registrar un trazado determinado de esa zona. Lo mismo para todos los demás, ¿no? Del T3, T5, por ejemplo, de toda esta zona cerebral, la actividad eléctrica se graficará en ese canal. ¿Ya? Entonces, hablamos de canales que resultan de la asociación de dos electrodos captantes que resultan siendo un dipolo. Y en el otro montaje bipolar, pero longitudinal o parasagital, estos dipolos son, digamos, la actividad eléctrica registrada en sentido antero-posterior. Ya no es transversal o, perdón, circular, sino antero-posterior. Y en esta otra es el montaje transversal, ¿no? De un extremo a otro en el sentido coronal. En ciertos países se utiliza el sistema 10-10, en el que, como ustedes verán, si las distancias ya no son solamente de los extremos, el 10%, y de las partes intermedias, el 20%, sino de todas las distancias entre sí, constituirían el 10% de la dimensión tomada, ¿no? Una dimensión antero-posterior, una dimensión, etc. O parasagitales ya constituyen todas el 10%. De ahí que hay mayor cantidad de electrodos colocados, ¿no? Esto se dice pues que confiere una mayor capacidad de registro y de captación de ciertas anomalías en la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Pero no está tan difundido mundialmente, sin embargo ya ha sido aprobado en muchos países. En estos canales vamos a ver que la actividad eléctrica va a tener pues sus inflexiones, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, las denominadas ondas, que determinan patrones o ritmos del electroencefalograma. Y en vigilia podríamos observar que, por ejemplo, hay ondas alfa, cuya frecuencia de presentación es más o menos entre 8 a 13 Hz, es decir, 8 a 13 ondas por cada segundo de trazado. La amplitud de cada una de estas ondas también tiene un rango referencial normal que va entre 20 a 60 microvoltios, un promedio a 50 microvoltios. ¿Ya? Algunas pueden ser mucho más grandes, inclusive, considerándose como normal. Las ondas mu son menos frecuentes en su presentación, en su existencia en todo caso, y la frecuencia, digamos, el número de Hertz es parecido, ¿no?, a las ondas alfa, por eso que suele confundirse. Solo que estos son, pues, por eso que incluso les llaman, ¿no?, ritmo alfoide, ¿no? No es lo más apropiado, pero por su semejanza morfológica y de frecuencia puede confundirse. Claro que es reactiva a ciertos movimientos, ciertas órdenes, a diferencia de las ondas alfa. Las ondas beta tienen una presentación con mayor frecuencia de aparición, más de 13 Hz, ¿no? Son más pequeñas, ¿no? Acá si comparamos con la amplitud de las ondas alfa, vemos que aproximadamente 10% o un poco menos del tamaño de una onda alfa sería pues las ondas beta. Y estas tienen una localización en canales anteriores, es decir, frontales. Las ondas teta, más lentas, ¿no? Tienen baja amplitud y estas van en el orden de 4 a menos de 8 Hz. Las delta son más lentas todavía, ¿no? Menos de 3.5 Hz. Y estas lambda pues son más infrecuentes, ¿no? Relacionadas con la actividad visual, que solamente se localizan en la región occipital. Entonces, este es un trazado basal, trazado de base, con varios canales. Acá podemos contar 20 canales en total. Y más el canal inferior que viene a ser el electrodo precordial. Y este es el trazado de un electrocardiograma,
¿no?, que suele utilizarse. Es más, se recomienda utilizar este registro electrocardiográfico simultáneo, porque a veces hay alteraciones en los ritmos, en las ondas, descargas, paroxismos, que se correlacionan con arritmias aisladas en ese momento, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este registro electrocardiográfico. Las ondas alfa, aquí observamos, si pudiésemos contar brevemente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está en el rango, ¿no?, que es entre 8 a 13 Hz. Y las beta, que son más pequeñas y mucho más frecuentes, acá incluso tendríamos que hacer un zoom, ¿no? De hecho, que en el software de un electroencefalógrafo se puede ampliar esta visualización para poder contar, cuantificar la frecuencia de estas ondas beta, que son anteriores, prefrontales, ¿no?, el ritmo beta. Y estos son algunos artefactos de movimiento ocular o de parpadeo, que también se ve en los electrodos frontales, lógicamente por contigüidad con los ojos, ¿no?, los párpados y la motilidad ocular. Entonces, el ritmo beta, lo que habíamos observado, ¿no?, es mucho más frecuente, más pequeño respecto al ritmo alfa, y que siendo el beta de localización predominantemente anterior, frontal, el ritmo alfa tiene una localización posterior, parieto-occipital. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo conocimiento de la morfología, el tamaño, la frecuencia de descarga de estas ondas, podríamos nosotros identificar ciertos patrones anormales, y de eso se trata, ¿no? El electroencefalograma nos brinda información respecto a cierta actividad eléctrica que puede ser normal, si es que va en consonancia con valores referenciales, y también la comparación lado a lado, ¿no?, si guarda una simetría, etcétera. Y también nos permite identificar actividad eléctrica anormal. En la práctica clínica, actualmente, ¿cuál sería la utilidad? Por ejemplo, en el campo de la epilepsia, para realizar un diagnóstico confirmatorio, tipificar la epilepsia, para hacer un seguimiento respecto al tratamiento que pueda abordarse, para hacer un monitoreo en una unidad de cuidados críticos o prequirúrgicos, porque hay algunos tipos de epilepsia que pueden someterse a intervenciones quirúrgicas curativas. Entonces, todo eso. Y también nos permite observar que incluso en pacientes con epilepsia, bajo efectos de un tratamiento, por ejemplo, fenobarbital, puede tener cierto tipo de actividad tipo beta, pero en todos sus canales de adquisición. La actividad teta y delta, hemos dicho, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3, 4 y medio, entre 4 a 5 Hz, ¿no?, de tipo teta. Acá el ritmo mu, el ritmo que habíamos denominado el alfoide. Parecen alfas, pero sí son espiculadas hacia abajo, ¿no? Son ondas positivas, ¿no?, en un extremo agudas y en el otro extremo más romas, ¿no? Ese es el ritmo mu. Entonces, durante la adquisición de un electroencefalograma, existen métodos de activación. ¿Qué quiere decir? Que hay actividades eléctricas que pueden estar latentes, solapadas, enmascaradas, y que nosotros, para optimizar el rendimiento de esta prueba diagnóstica, recurrimos a ciertos métodos de activación eléctrica, cortical, cerebral, ¿no? Puede ser estimulación visual con luces, por ejemplo, intensas, intermitentes. La misma televisión suele ser un mecanismo de activación, por eso que algunos pacientes con epilepsia, si están frente a pantallas luminosas, pueden desencadenar crisis, ¿no? Lo mismo, ¿no?, algo menos frecuente, pero también importante, la estimulación táctil, eléctrica, la inmersión en agua, estimulación auditiva, sonidos no específicos, ruidos o la música. Una maniobra, la hiperventilación, el sueño, pero refiriéndonos a la privación del sueño, es decir, por eso que muchos pacientes con epilepsia
luego de haber tenido privación del sueño, haberse trasnochado, pues tienen mayor probabilidad de presentar crisis al día siguiente o posteriormente, ¿no? Entonces, esa es una maniobra o un mecanismo de activación. Y bueno, la activación farmacológica, que solo se, en el contexto, pues uno, por supresión del medicamento, que es lo que puede hacerse en la práctica clínica, y otra es con la administración de ciertos fármacos que estimulan a estas zonas epileptógenas y pueden desencadenar crisis, ¿no? Y esto último está en el terreno de la investigación únicamente, no se hace en la práctica cotidiana. Entonces aquí observamos luego de algunos de estos métodos de activación, antes un ritmo basal, normal, un minuto después, por ejemplo, autoestimulación o la hiperventilación, donde observamos ya hay un enlentecimiento difuso y luego se presentan posteriormente ondas agudas, ondas lentas, grandes de distribución más frontal, ¿no? Más a predominio frontal o anterior. Luego de la estimulación luminosa, acá en la parte inferior vemos un trazado basal sin estímulo luminoso y estas espículas abajo marcan las veces que se activa la lámpara de estimulación lumínica, ¿no? Vemos que en una fase posterior de este estudio, vemos que la luz intermitente fue más frecuente. Y de hecho que hay un protocolo, ¿no? A seguir, estímulos luminosos poco frecuentes hasta los de alta frecuencia, es decir, la lámpara de luz estroboscópica se enciende y apaga a un ritmo pues casi imperceptible para el ojo humano, ¿no? Como que estuviese encendida, pero digamos la alta frecuencia hace que sea un método de activación más poderoso y allí pueden desencadenarse ciertos paroxismos, ¿no? De actividad eléctrica que pueden ser útiles en el diagnóstico, en este caso de la epilepsia. Este es un ejemplo de una lámpara de luz estroboscópica que tiene muchos lentes, o muchas luces, perdón, tipo LED incluso actualmente, que se encienden y se apagan de forma alternada, ¿no? Y resultando el estímulo que desencadena respuestas fotoparoxísticas, dicen, ¿no? O sea, paroxismos en respuesta a la estimulación luminosa y que pueden revelarse en los diferentes montajes. El sueño, ¿no? El sueño espontáneo, digamos, como un método de activación, sí, claro. ¿Por qué? Porque algunos tipos de epilepsia se desencadenan durante las horas de sueño, ¿no? Muchos pacientes presentan crisis epilépticas de madrugada, mientras están durmiendo. Es más, a veces el paciente mismo no se da cuenta que tuvo una crisis, sin embargo, sus familiares o su entorno cercano sí refieren, ¿no? Que presentó crisis y que estas tienen predominio nocturno, ¿no? Entonces, por eso que importante recabar este tipo de información para que al momento de planificar un electroencefalograma se le indique al paciente que, y a la persona que haga el electroencefalograma, que durante la adquisición de este estudio debería tener por lo menos un periodo de sueño espontáneo, ¿no? Y a veces se utilizan algunos fármacos, ¿no? Para dormir, sobre todo en el ámbito de la pediatría es que se utilizaba con cierta frecuencia, sobre todo el hidrato de cloral, que se está dejando de utilizar por sus efectos colaterales, ¿no? Que se han sido reportados. La privación del sueño, ¿no? Entonces acá observamos que tiene un alto porcentaje de posibilidad de detectar descargas interictales, o sea, entre los periodos en los cuales no presenta crisis epilépticas sintomáticas clínicamente visibles. Entonces, en esos periodos puede el paciente estar presentando descargas epileptiformes, ¿no? Que nos ayudarían con el diagnóstico, a tipificar el tipo de epilepsia y correlacionar con las manifestaciones clínicas. Entonces, si le indicamos al paciente que, por ejemplo, noche anterior a ese estudio no duerma o trate de dormir lo mínimo posible, esa privación del sueño como que activa
las zonas epileptógenas con mayor éxito y de tal manera que pueden observarse en un estudio electroencefalográfico, por más que en ese momento no presente la crisis epiléptica clínica, ¿no? Otra farmacológica, como habíamos dicho, ¿no? Descontinuar los fármacos antiepilépticos o el uso de algunos fármacos como el pentylentetrazol, por ejemplo, que induce descargas epilépticas, ¿no? Pero esto solo se reserva para el ámbito de la investigación. Otros paroxismos, por ejemplo, estimulados por el cierre de los ojos, simplemente el parpadeo o el decirle pues que abra los ojos, suprime el ritmo de base, luego se le dice que cierre los ojos y luego abra. Entonces, por este cierre de ojos se estimulan estos paroxismos, en este caso casi en todos los canales, ¿no? O sea, de forma generalizada. Entonces, ese es otro método de activación. Incluso en algunos casos ya más aislados, menos frecuentes, el cálculo aritmético, ¿no? El cálculo aritmético que, si bien se vinculan con áreas específicas parietales, sin embargo, dependiendo de la edad del paciente, puede estar comprometida esta función del cálculo vinculando a más áreas corticales, ¿no? Entonces, la valoración del cálculo nos da cierta información clínica, pero también puede resultar siendo un método de activación para observar paroxismos ictales producto de esta estimulación. Por ejemplo, acá observamos un niño de 6 años con crisis de ausencia, en el que este trazado se ve pues moderadamente organizado, ¿no? Ligera asimetría respecto a la amplitud de las ondas, ¿no? Se dice moderadamente organizado porque, digamos, en los canales posteriores, occipitales o temporooccipitales, hay un ritmo similar. Y en los anteriores, el ritmo beta, que habitualmente se presenta. No es completamente simétrico, pero tampoco hay paroxismos ictales. Y cuando, luego de presentar la crisis de ausencia, de su trazado basal cambia, se enlentece un poco y presenta los complejos de punta onda lenta, ¿no? Y se describen que son más o menos entre 2.5 a 3 Hz de frecuencia, ¿no? Entonces, y esto de forma generalizada, por eso que se tipifica las crisis de ausencia como un tipo de epilepsia generalizada. Es breve, vean acá, entre un espacio punteado o una línea punteada y otra, esto es 1 segundo, entonces más o menos podríamos calcular que dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente 9 segundos dura ese paroxismo, ese episodio de ausencia. Y de hecho que eso está en concordancia con la clínica, ¿no? Porque las crisis de ausencia son muy breves, duran pocos segundos, no más de 30 segundos, ¿no? Generalmente alrededor de 10 a 15 segundos es lo más frecuente. Y después vuelve a su ritmo basal, quizás con algunos paroxismos remanentes, pero ya no es generalizado. Y aquí otra vez, ¿no? Nuevo paroxismo, pero ya estimulado por la hiperventilación, ¿no? Como un método de activación. Se le hizo hiperventilar al paciente y desencadenó un enlentecimiento inicial generalizado y luego ya los paroxismos epileptiformes, ¿no? De punta onda lenta o polipunta onda lenta, ¿no? Generalizado. Y esto es casi como un trazado patognomónico de las crisis de ausencia, o sea, las epilepsias de ausencia. Acá, por ejemplo, una paciente con historia de crisis convulsivas generalizadas y otras de ausencias breves, o sea, tiene dos formas de presentación: crisis motoras generalizadas, convulsivas, y otras no convulsivas, pero de ausencia. Igual, ¿no? Tiene paroxismos tipo brote y supresión, ¿no? El brote es generalizado, de ondas agudas, onda lenta, sobre todo en las más grandes, las más profundas, en localización frontal o frontotemporal. Y a continuación vamos a... ¿Hasta allí alguna pregunta?